Muy buenas tardes, les saluda Christopher Correa, yo soy el responsable de la Oficina de Seguimiento al Grabado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Bueno, en primer lugar quiero extender el agradecimiento y saludo a la decana de nuestra facultad, la doctora Mibel Sánchez, por impulsar este tipo de eventos para nuestra comunidad universitaria. Asimismo, quiero darles la más cordial bienvenida al primer webinar del ciclo Convivencia Saludable, organizado por las Oficinas de Sostenibilidad y la de Seguimiento al Graduado, dos áreas que forman parte de la dirección de las Oficinas de Educación Continua, Sostenibilidad Internacional y Seguimiento al Graduado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Oficinas que actualmente se encuentran siendo dirigidas por la Magíster Sofía Córdoba, a quien a continuación invito para que nos pueda brindar unas palabras iniciales. Muchas gracias, Christopher. Mil gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde a este primer webinar que, como dice Christopher, pertenece al ciclo de convivencia saludable que estamos adelantando desde nuestra oficina de sostenibilidad. Asimismo, este webinar está dentro del marco de las acciones de la Global Alliance for Public Relations and Communications Management, que busca hacer que profesionales del mundo de la comunicación
reflexionen acerca de la importancia de temas vitales en el devenir de las organizaciones y de las sociedades como este, el componente ético. Es por eso que quise estar aquí presente en este primer encuentro para darles la más cordial bienvenida, también para que me conozcan y estemos muy de cerca desarrollando todas estas acciones relacionadas al tema de sostenibilidad, nuevamente, como les digo, dentro del marco de las acciones que realiza la Global Alliance. Bienvenidos sean todos y espero que este evento, este encuentro, esta reflexión, este compartir de conocimiento conjunto sea del más alto agrado y sobre todo de una gran utilidad por parte de los profesionales que nos están escuchando en su vida personal y su vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tus palabras. Bueno, a continuación vamos a iniciar este webinar que tiene por nombre El componente ético como el eje del desarrollo sostenible en el Perú, el cual, como bien mencionaste, se realiza en el marco del Mes de la Ética de la Global Alliance, que es una organización internacional cuyo objetivo recae en la difusión de la importancia de las relaciones públicas y a la cual, bueno, también nuestra universidad se encuentra adscrita actualmente. Como bien el título hace mención, este webinar está alineado con el programa de sostenibilidad denominado Convivencia Saludable y también, a su vez, está alineado con 3 objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es el de salud y bienestar, el segundo es el de reducción de las desigualdades y el tercero es el de paz, justicia e instituciones sólidas. En ese sentido, el programa de convivencia saludable de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología se orienta básicamente hacia la sensibilización y promoción de una cultura de paz. En primer lugar, con nosotros mismos como punto de partida para mantener nuestro bienestar personal y también hacia con nuestra comunidad de manera general, de tal forma que logremos una convivencia sana, en tolerancia y con respeto por la diversidad. En esta oportunidad, dentro de este webinar, vamos a reflexionar sobre 3 puntos. El primero de ellos va a girar en torno a la relevancia de la dimensión ética como tal en el quehacer profesional de la escuela profesional y puntualmente en cada uno de nuestros ponentes. En segundo lugar, vamos a identificar cuál es verdaderamente esa importancia entre la relación entre la ética y el desarrollo humano en el entorno actual en el que nos encontramos. Y en tercer lugar, y bueno, finalmente, vamos a ahondar sobre cuál es el compromiso ético que deben asumir y mantener hoy en día los futuros profesionales que de por sí nos están acompañando, también nuestros alumnos, y por otro lado, cuáles son esas problemáticas que ellos van a enfrentarse en un próximo egreso. Sin más preámbulo, y con la finalidad de precisar mucho más en cada uno de los aspectos mencionados, en esta tarde nos acompañarán 3 egresados destacados. Por parte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, contaremos con la participación de la magíster Patricia Ulloque Delgado. Ella es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con estudios de maestría en docencia universitaria y con estudios de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, ambos en nuestra casa de estudios. Además, Patricia cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de los medios locales de nuestro país, desempeñándose como reportera en sus inicios dentro de la filial de América en Chiclayo, y actualmente ella se desempeña como conductora, como conductora de noticias en TV Perú. Por parte de la Escuela de Turismo y Hotelería, el día de hoy nos va a acompañar el licenciado Franco Flores. Franco egresó de Turismo y Hotelería en nuestra universidad. Él cuenta con estudios de maestría en ecoturismo por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Asimismo, Franco también cuenta con especializaciones en diseño y en gestión de experiencias del cliente y proyectos de inversión pública. Franco posee más de 15 años liderando programas y proyectos de desarrollo turístico con comunidades, desempeñándose como consultor en el diseño e innovación de productos turísticos, evaluación de destinos, marketing y fortalecimiento de emprendimientos de turismo comunitario. Hace ya más de 2 años,
Franco forma parte del MINCETUR, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y se desempeña dentro de la posición de coordinador de la estrategia de turismo comunitario. Y bueno, por parte de la Escuela de Psicología, el día de hoy nos va a acompañar el magíster Guillermo Gates. Él es licenciado en Psicología por nuestra universidad, cuenta con estudios de maestría en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Cataluña, en España, así como especializaciones en Recursos Humanos por la Universidad... disculpen, también cuenta con especializaciones en Recursos Humanos en la Escuela de Negocios Internacional Business School y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Guillermo posee más de 7 años de experiencia dentro del mercado nacional e internacional, formando parte de diferentes empresas del rubro de consultoría, de seguros e hidrocarburos. Y hace más de 2 años se desempeña como coordinador de compensaciones en primas. A cada uno de ustedes les agradecemos inmensamente su participación y le damos la más cordial bienvenida. A todos los que se están conectando y a aquellos que ya se han sumado desde el inicio de nuestra transmisión del webinar titulado El componente ético como eje del desarrollo sostenible en el Perú, les recordamos que durante el desarrollo de las intervenciones de nuestros ponentes, ustedes podrán plantear diferentes preguntas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas según el dispositivo en el que se hayan conectado. Pero para ello, por favor les vamos a pedir que coloquen el nombre del expositor al cual va dirigida la consulta, la pregunta, ya sea a los magíster Patricio Ulloque o Guillermo Gates o al licenciado Franco Flores. El presente webinar girará en torno a 3 preguntas y tendrá la siguiente dinámica. Ustedes en sus pantallas van a poder visualizar cada una de las preguntas y las cuales serán respondidas de manera intercalada según las apreciaciones de cada uno de nuestros ponentes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar respondiendo a la primera interrogante que ustedes van a ver a continuación en sus pantallas y que dice así. La pregunta viene así. ¿Qué tan importante es el componente ético en su quehacer laboral y cómo éste se inserta en la cotidianidad de su labor? Y para ello le vamos a dar el pase a la magíster Patricio Ulloque para que inicie con las intervenciones. Adelante, Patricio, por favor. ¿Qué tal, Christopher? Gracias. Es un gusto. Un saludo para todas las autoridades de la facultad, también para los integrantes de los grupos de sostenibilidad y seguimiento al graduado. Gracias, además, por esta oportunidad. Bueno, el tema de verdad se plantea solo en estos tiempos. Estamos viviendo en una suerte de crisis interminable, una crisis política tras otra, y estamos en medio de una pandemia que nos sume en el dolor, en la incertidumbre, y en medio de todo ello tenemos escándalo tras escándalo que sería incluso muy amplio de contar y reseñar precisamente en estos minutos, pero que son de conocimiento público. La pregunta es básicamente sobre lo que desempeño, sobre lo que hago, y quien te habla es una periodista enamorada de su carrera, defensora a carta cabal de lo que hago, pero soy consciente también de todos los dilemas éticos que enfrentamos dentro de la profesión y de todo lo que nos concierne en nuestro accionar del día a día. Para algunos somos ángeles en la tierra, somos aquellos canales difusores de la verdad o aquellos que podemos dar voz sobre todo a las personas más vulnerables, pero para otros somos aquellos seres sin escrúpulos o seres con vocación de buitre, como dicen algunos políticos incluso. El dilema va por ahí, la polémica va por esta polarización que existe sobre la carrera profesional, sobre el ejercicio de muchos periodistas y sobre los conflictos éticos que luego se revelan en el accionar y que parte del individual y que salpica a lo colectivo, porque finalmente el trabajo de un periodista está hecho para ser visible, para contarse, para leerse o para observarse. Y en medio de todo ello está el accionar individual de un reportero, de un productor, de un editor, de una persona que toma decisiones en su ámbito profesional. El componente ético para mí, al momento de contar una noticia, va mucho más allá de las prohibiciones y los deberes. Cada medio tiene muchas veces un manual de acción, un manual de edición, una suerte de columna vertebral que rige sus acciones. Pero si hablamos de componente ético, yo lo llevo al lado de la introspección, de lo que somos como seres humanos, de lo que podemos hacer en el campo de acción,
de las decisiones, de las preguntas que hacemos, de no perder la sensibilidad humana al momento de informar y tratar realmente de apuntar aquello que concebimos desde el día uno en la carrera, que debería ser el motor de nuestras acciones, ¿no? Que son básicamente la responsabilidad social y la veracidad como parte de nuestro compromiso y de nuestro actuar. Son dos aspectos que lindan mucho con las revelaciones que se hacen día a día. Hoy estamos inmersos en un escándalo que tiene que ver con personas que han sido vacunadas de manera irregular y surge el dilema de dar a conocer la lista o no, de plantear un nombre y diferenciarlo si le correspondía o no, de ingresar a detalles técnicos que la población no necesariamente está conectada al 100% porque la información se alimenta y se retroalimenta a través de un mensaje de Twitter, de un titular en el kiosco del periódico. La información empieza a divagar y ahí está nuestro deber como periodistas de ingresar en el contexto y de poder aterrizar en la situación tan delicada que estamos viviendo. Me parece que es una forma de vida, el componente ético, es una forma de llevar a la acción, digamos, todo nuestro comportamiento y luego reflejarlo en las noticias, cómo las contamos, cómo las escribimos y cómo las revelamos, pero tiene que ver con esta toma de decisiones en las que estamos involucrados día a día. Yo creo que esto se aprende en aulas, pero sobre todo se aprende en casa, se aprende ya en el campo de acción. Entonces, vamos por ahí, por los valores y principios que rigen nuestra carrera y que deben ser sobre todo el motor en esa toma de decisiones a diario, Christopher. Muchísimas gracias, Patricia, por tus comentarios. Definitivamente hoy en día vemos más de un caso en el que ponemos en tela de juicio justamente esta crisis de valores, y desde nuestra profesión, desde el lado de las comunicaciones, es mucho más importante poder seguir con ese compromiso de mantener una objetividad, ¿correcto? A pesar de formar parte de un medio y a pesar de tener una línea editorial, quizás desde las diferentes posiciones que podamos desarrollar, poder saber también cómo transmitir lo que tú decías, Patricia, transmitir a la población de a pie, que definitivamente muchas veces no cuentan con ese acceso a la información, a pesar del boom del Internet y las tecnologías de información y demás, pero un peruano de a pie que se puede enterar de todo este tipo de noticias y de la magnitud de lo que concierne a través de un periódico de esquina, ¿correcto? Definitivamente es un compromiso que, si bien implica una toma de decisiones, no debemos de dejar de perderle el rastro en ningún momento, y es parte de nuestra labor. Como bien lo decías, es algo que nos enseñan en las aulas, pero que a la hora que salimos a la cancha definitivamente se evidencia mucho más. Bueno, en la misma línea, vamos a darle el pase ahora al licenciado Franco Flores para que él desde su experiencia también nos comente un poco qué tan importante es este componente ético dentro de su quehacer laboral. Franco, por favor. Adelante, Franco. Christopher, muchas gracias. Bueno, para empezar, gracias por la invitación a este importante espacio. Y bueno, como lo comentaba también mi colega anterior, dentro de lo que significa la ética, bueno, tenemos claro que la ética tiene que ver con las acciones que nosotros tenemos y consideramos en cuenta para desempeñarnos dentro de una sociedad, que esta sociedad sea mucho más justa, ¿no? Y bueno, comentarte un poco dentro de mi experiencia y dentro de la actividad en la cual yo me desempeño. Actualmente yo me desempeño en el sector público. Mi carrera ha estado mucho ligada al sector privado también y público a la vez. Entonces, y dentro de la actividad turística, ¿no? Y bueno, dentro de lo que nosotros y en lo que desempeño, desde ya nosotros como sector público tenemos una responsabilidad enorme de poder encauzar las acciones, generar políticas, estrategias que desde ya permitan pues que todas las acciones que desarrollamos o que desarrollemos puedan lograr los objetivos que planteamos, y siempre dentro de una mirada en la cual la equidad, el tema de igualdad y generar beneficios a la población, a la sociedad. Entonces la ética siempre está presente, ¿no? Dentro de lo que hacemos como turismo, y esto es algo también muy interesante que
que lo aprendí mucho en las aulas, ¿no? En la universidad, en la San Martín, y también en el tiempo que he estado trabajando mucho en las diferentes organizaciones, es que el turismo para nosotros es una herramienta importante, es una vía muy importante para lograr justamente que la actividad turística se pueda dinamizar, pueda generar un desarrollo sostenible, un desarrollo económico local dentro de las personas, de las poblaciones involucradas, de los diferentes stakeholders que participan dentro de la actividad turística, ¿no? Pero sobre todo dentro de lo que yo desempeño, que es el turismo con comunidades, mucho más todavía la responsabilidad, ¿no? Entonces, es importante tener claro eso, ¿no? Para mí el turismo como actividad y la forma en que yo planifico tiene que ver con generar que lleve beneficios e impactos positivos a las comunidades, a las poblaciones. Y desde el sector público, sobre todo, las políticas que uno desarrolla tienen que estar muy claras, ¿no? Entonces, la ética nos marca, nos lleva a una brújula, nos menciona qué cosas tenemos que tomar en cuenta para poder tomar buenas decisiones y que como mencionaba también la panelista anterior, esto en realidad se forma mucho en el día a día, ¿no? En la escuela, en las personas que nos rodean, pero nace, crece dentro de las familias, dentro de los hogares, ¿no? Qué tanto podamos hacer afuera, pero qué tanto es tan importante y tan relevante dentro de nuestros hogares, ¿no? Si no tenemos buenos valores, buenos principios, pues podemos ser presa fácil de lo que afuera nos puede esperar. Entonces, dentro del sector laboral, respondiendo a la pregunta, y en el sector en el cual me desempeño, es básico porque estamos comprometidos con ser servidores públicos para que las políticas lleguen a todos. A veces no es fácil. A veces sucede lo que está pasando ahora, por ejemplo, esta semana, que vemos los problemas que hay en la mala toma de decisiones, en la poca empatía, es el reto. Entonces, es muy importante el tema de la ética dentro de lo que es el sector público, porque manejamos presupuesto, porque trabajamos con personas, con la población, con sociedad, en la cual tenemos que buscar una igualdad, una equidad, ¿no? Y es una doble responsabilidad, pero tenemos que tener claro que es la única vía en la cual nos va a permitir poder desempeñarnos, hacer bien las cosas y sentirnos sobre todo bien con nosotros mismos, ¿no? Eso para mí es un poco lo que puedo responder a esta pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Franco, por tu intervención. Definitivamente en la misma línea de Patricia, pues encontramos un poco este sector turístico que, si bien sabemos, tenemos conocimiento todos los presentes, ha sido uno de los más golpeados a nivel mundial. A su vez también genera o significa una de las mayores fuentes de ingreso para nuestro país. Eso también lo sabemos todos. Y por otro lado, qué importante es lo que tú comentas, el hecho de respaldar mucho, de resaltar mucho la familia como esa figura, como ese núcleo, en donde definitivamente, independientemente de la profesión en la que nosotros nos desempeñemos, sí o sí va a tener algún tipo de relación para mañana más tarde se vea influenciada en esa toma de decisiones. Para no ser una presa fácil de repente, por un lado, porque el día de mañana, cuando estemos a cargo de un proyecto que implique el desarrollo de una política pública en función para el bienestar común de una comunidad en cualquier punto de nuestro país, definitivamente vamos a tener una doble mochila, que era lo que tú decías, Franco, definitivamente, pues en la que tendríamos que pensar dos veces y buscar que esa política pública sea para el bien común de ese grupo de comunidades que de repente no tiene acceso a la información, no tiene de repente pues los beneficios que nosotros tenemos, por decirlo así, las facilidades, las comodidades que hoy en día tenemos, o en todo caso no tiene las mismas costumbres de repente también, ¿cierto? Pero a nosotros nos toca ser muy empáticos por ese lado, nos toca bajarnos y ponernos en los zapatos de esas personas, que definitivamente son cosas que nos las enseñan, y si bien nos las enseñan en clases, en un aula y demás, definitivamente volvemos a lo que también decía Patricia, ¿no? En la cancha es donde vemos realmente
definitivamente esa importancia de la formación. Y bueno, siguiendo en la misma línea de las preguntas, de las intervenciones, ahora le vamos a dar pase a Guillermo Gates. Él es representante de la Escuela de Psicología, quien nos va a compartir un poco desde la psicología organizacional, desde el punto de vista dentro de una empresa, cuál es la importancia de este componente ético. Adelante, Guillermo, por favor. Hola, ¿qué tal, Christopher? Muchas gracias. La pregunta era, ¿qué tan importante es el componente ético en tu quehacer laboral? ¿Y cómo se inserta en la cotidianidad de tu labor? Bueno, creo que la ética es imprescindible en mi labor profesional. Creo que en cualquier ámbito en general, no solo en el profesional, ya que la ética sienta las bases para la convivencia y a nuestro comportamiento en el día a día. De ahí la importancia de incluir su estudio, ¿no? Como menciono en el texto que está aquí, ¿no? Tal cual. Creo que es súper importante que todos tomen conciencia de esto y si bien en este momento, por ejemplo, no, por lo menos hasta donde yo sé, la cívica, por ejemplo, es un curso que ya no se dicta en todos los colegios, creo que era súper importante que se haga, ¿no? El civismo creo que de por sí es, o sea, nos enseña cómo comportarnos en sociedad, es súper importante. Especialmente por la situación que estamos pasando ahora, ¿no? Donde vemos que el egoísmo de algunos o sea, termina afectando a todo un país, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero después de las noticias que han salido, me siento súper triste. De hecho, conozco gente que le cuesta mucho dormir, o sea, todos nos afectamos. De por sí el COVID y la pandemia ha mermado nuestra salud mental. Es como que estamos siempre con una carga encima, o sea, vivir el día a día se ha vuelto algo complicado, requiere de esfuerzo diario y de por sí esta clase de situaciones se termina volviendo todo mucho más difícil, ¿no? Regresando al tema laboral, en mi posición actual tengo la responsabilidad directa sobre la remuneración de toda la compañía. Me encargo de ver temas de presupuesto de personal, propuestas salariales, incrementos, bonos, entre otros. Y de hecho, al estar en contacto con temas relacionados con la remuneración de gente que detrás tiene una familia, no puedo tener, o debería ser inexistente la posibilidad de tener algún tipo de comportamiento no ético, ¿no? Coincidentemente, me encargo también de hacer la inducción del código de ética para los nuevos ingresos. Y esto es súper importante porque sentamos las bases de lo que la empresa considera como ético y también cuáles son los canales para poder denunciar un acto ético, ¿no? Es importante también ser conscientes de que si no decimos algo, si vemos algo que no es ético y no alzamos la mano y no decimos, oye, esto está mal, de alguna forma también formamos parte de esto, ¿no? Em, Creo que es súper importante en el quehacer diario, de hecho, el seguir una línea ética en mis labores, en mi forma de trabajar, me ha permitido crecer, me ha dado oportunidades de poder hacer una serie de cosas, de poder ir evolucionando como profesional, ya que no solo significa no robar o no hacer cosas que consideramos como malas o delictivas, sino también es hacer las cosas bien, ser conscientes de que tenemos una responsabilidad y es ético ser conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Formamos parte de una cadena en una empresa o en la misma sociedad y, y hacer las cosas bien, tener actos de bondad por gente cercana, gente que no es cercana, desconocidos inclusive, son cosas que están a la mano de todos, ¿no? No solo de un profesional o de un psicólogo, sino en general de cualquiera. Y creo que es súper importante tomar conciencia de esto, ¿no? Y en el día a día. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Definitivamente haces un llamado un poco ya más desde el rubro corporativo a poder tomar un poco más de conciencia de un compromiso ético en el cual estamos inmiscuidos todos nosotros. Actualmente no existe profesión, como tú también lo comentas, que se pueda de repente desligar de este llamado al compromiso ético. Pero por otro lado, rescato mucho el hecho de que nombres estas comisiones de ética o básicamente manual de ética, esa herramienta de repente, que en el proceso de inducción muchas veces uno cuando ingresa a una organización no dimensiona la importancia de ese documento, ¿correcto? Lo que hace definitivamente, recibe un folleto normalmente y definitivamente lo guarda en su cajón y no hay forma de poder pues
de repente ser consciente y ver y analizar cuáles son esas casuísticas a la cual uno también se puede enfrentar siendo parte de una empresa. Y que mañana más tarde, cuando tenemos o cuando sufrimos algún altercado, somos parte de una conducta antiética y optamos definitivamente por una falta de información, por diferentes razones o motivos, callar. Callar o si no, no tenemos los canales claros dentro de una organización a los cuales nos podríamos dirigir para poder hacer este tipo de denuncias, porque el miedo muchas veces nos gana o porque por otro lado, definitivamente, por esa falta de información, decidimos simplemente callar, hacer caso omiso, con casos de corrupción dentro de diferentes empresas. Hoy en día las empresas grandes, y bueno, diferentes empresas, tienen procesos de auditoría dentro de sus oficinas y demás, pero por otro lado también sabemos que en el manejo, no solo de las empresas, y estamos hablando del rubro corporativo, sino también pues del ámbito público, definitivamente ese manejo, aquello que ustedes también nombraban, ¿no? Ya redondeando un poco esta primera intervención de los tres ponentes, de intentar de repente hacer las cosas bien, que muchas veces nos cuesta mucho. Pero definitivamente en líneas generales vemos cómo este compromiso ético es trascendental y es transversal para las diferentes profesiones, para los diferentes campos en los cuales nosotros también día a día tenemos ese llamado, ¿no? A luchar por ese compromiso ético, y hoy más que nunca a nivel social, teniendo los casos que vemos que están a flor de piel, no podemos hacer caso omiso. Ahora pasando ya a la segunda pregunta de este bloque, ustedes a continuación van a poder verla proyectada en sus pantallas. La segunda pregunta dice así, a ver, ¿cómo la ética en su campo de estudio puede contribuir con el desarrollo humano sostenible? En una primera pregunta ya vimos cuál es la importancia del compromiso ético, pero ahora lo que les pedimos a cada uno de ustedes es que nos digan cómo la ética puede llegar a contribuir al desarrollo humano sostenible, ¿correcto? Y para ello le vamos a pedir a la magistra Patricia Ulloque, por favor, que inicie con las intervenciones de este bloque. Adelante, Patricia. Genial, Christopher. Bueno, yo esta parte la asocio mucho con la contribución que podemos hacer como ciudadanos para una mejor sociedad, ¿no? Una sociedad más solidaria, que es lo que demandamos mucho en estos días, más justas, que ojalá no solo seamos justos, sino procuremos justicia y seamos testigos también de actos de justicia, pero sobre todo ser más responsables. Y aquí yo me detendría a hacer una observación analítica de nuestras acciones, porque como ciudadanos o como personas solemos demandar mucho del otro, demandar mucho de nuestras autoridades, de un funcionario, de mi compañero, de mi colega, pero finalmente en nuestras acciones se revelan ciertos aspectos que no se condicen con aquello que nosotros mismos pedimos o exigimos. Va con la ética, va con el cumplimiento de normas, va con el comportamiento humano, que por cierto es tan difícil a veces de descifrar, va con el cumplimiento de pautas y normas de vida, ¿no? Ejemplos básicos tenemos muchísimos y hay que ver a nuestro alrededor para saber qué estamos haciendo y qué exigimos del otro. Por ejemplo, aquella persona que critica al conductor porque se cruza la luz roja, pero Pepe el Vivo está siempre dispuesto a cruzarse la luz roja porque puede sortear a los vehículos, a las motos y no pasa nada, estoy apurado, y tratamos de justificar nuestras acciones, ¿no? Luego vemos este funcionario que intenta saltarse y colarse en la fila y ser el vacunado número 1, pero finalmente nosotros quizás hacemos lo mismo en la cola esperando el pan o en la cola del banco, y claro, criticamos al funcionario, pero finalmente hacemos lo mismo. O estamos demandando una mejor limpieza pública en nuestras calles y criticando por qué no podan mejor los árboles y por qué no mejoran el jardín o el parque que está frente a mi casa, pero no hago nada por pagar tributos, arbitrios, ni cumplo con mis obligaciones. Yo creo que el componente ético genera eso, tener una mirada, lo dije también en la primera parte de introspección, de saber qué estoy haciendo, hacia dónde conduzco mis acciones, porque tiene que ver con el rigor de la calidad de mi actuación, la calidad de lo que espero, pero también de lo que doy. Entonces, creo que va por ahí, por el lado de contribuir a generar una mejor sociedad, a ser crítico, sí, porque hay que serlo, pero también a observar nuestro proceder. Desde el lado periodístico hay mucho por hacer, hay mucho que observar, hay mucho que contar y hay mucho que decir.
pero siempre hay que ser muy cautelosos y ser muy conscientes de aquello que infringimos constantemente, ¿no? La intimidad del otro, el espacio del otro, esta libertad de prensa y de información y libertad de expresión en todo el sentido de la palabra hace que constantemente cometamos atropellos sin mirar la sensibilidad del entorno, sin pensar que esa persona tiene una familia o sin ser empáticos, porque si yo estuviera en una situación similar no me gustaría que revelen el rostro de mi padre o de mi madre enferma, o si estoy en un accidente no quiero finalmente que el periodista vulnere ese espacio tan íntimo de mi dolor, si estoy hablando, por ejemplo, de una emergencia. Entonces, hay aspectos éticos que los podemos medir nuevamente en el campo de la acción, y hay otros que sí se rigen, como tú decías, Christopher, y me pareció interesante, por la línea editorial de un medio. Como periodistas es muy difícil lidiar con esto. Ya estoy yendo un poco de lo individual, de lo ciudadano, a lo colectivo y lo institucional. Porque esto es un conflicto y un dilema con el que tenemos que lidiar todos los periodistas, ¿no? La línea editorial de nuestro medio, que muchas veces se conduce por ciertos caminos con los que no estamos de acuerdo del todo. Aquí tiene que ver mucho ya nuestra trayectoria, nuestra posibilidad de acción, el no quedarnos callados, el dar nuestro punto de vista o en algún caso incluso dar un paso al costado cuando se transgreden aspectos en los que no podemos negociar. Hay otros aspectos en los que sí podemos colocar nuestra esencia, simplemente nuestro criterio y seguir para adelante. Lo importante es sumar en esta sociedad de la que tanto nos quejamos, de la que tanto adolecemos, pero finalmente somos parte de ella, muchas veces viendo toda la situación de reojo, ¿no? Pasándola de taquito y sin ser conscientes que somos parte de esta realidad. Muchísimas gracias, Patricia. Definitivamente es muy importante lo que mencionas, ¿no? Exigimos mucho, pero hacemos poco de repente. Vemos esto de poder con diferentes casos y los casos que tenemos ahora que son muy considerables. Ahora, bueno, le vamos a dar el pase al licenciado Franco Flores para que nos comente un poco desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo es que la ética puede contribuir con el desarrollo humano. Adelante, Franco, por favor. Gracias, Christopher. Bueno, ¿de qué manera la ética puede contribuir dentro de lo que yo desempeño y dentro del sector en el cual está inmerso, ¿no? Bueno, un poquito retrocediendo, empezar hablando un poco en el sector público hace mucha falta, por ejemplo, y creo que muchas de las organizaciones es tratar de establecer claramente cuáles son los principios y valores de las organizaciones, ¿no? Lo mencionó Guillermo en una parte donde qué sucede cuando un colaborador, un empleado entra a una organización, recibe a veces un manual, ¿no?, de funciones, normas, conductas dentro de la organización, pero a veces pues, es un texto, digamos, de 50 páginas que a veces ni siquiera tenemos el detenimiento de leerlo, pero es que a veces estas cosas no solamente se tienen que dejar en un documento, se tienen que transmitirlas, se tienen que conversar con la persona que ingresa, desde el empleador, desde el director de una organización, y en el sector público eso no sucede, ¿no? En el cual podamos conversar con el nuevo empleado, con el nuevo colaborador, con el nuevo prestador de servicio público y decirle cuáles son las funciones, pero sobre todo cuál es el objetivo, el propósito de la organización. No solo porque los objetivos los podemos cumplir día a día. Podemos hacer una acción, cerrarlo en nuestra computadora y decir, bueno, cumplí esto, ¿no? Pero lo más importante siempre es conocer por qué estoy allí trabajando y qué es lo que voy a contribuir, ¿no? A qué logro voy a contribuir esto. Y muy pocas organizaciones tienen eso, ¿no? Entonces creo que un tema muy interesante de la ética tiene que partir primero de que las organizaciones tengan claro cuáles son los valores, principios que van a regir el rumbo de cada persona dentro de la institución, pero también es importante saber claro cuál es ese propósito, ¿no? En el sector público sabemos claramente cuál es el propósito, que todas las políticas lleven a cabo que se puedan llegar a que genere mejor calidad de vida, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras sí es importante tratar de reflejarlo y compartirlo, ¿no?
Sí se me escucha bien, claramente, ¿no? Sí, sí se te escucha. Ok, bueno, esto, ¿no? Y bueno, dentro de ello, bueno, dentro de lo que es turismo, desde lo que nosotros hacemos, tenemos un número interesante de personas que están dentro de la cadena de valor, ¿no? Desde los eh, operadores turísticos, los intermediarios, las agencias, tenemos a las empresas privadas, obviamente, el sector turismo es un tema bastante privado. Tenemos espacios naturales donde destinos donde se desarrolla el turismo, tenemos direcciones de desarrollo turístico, diferentes stakeholders que están involucrados dentro de la actividad por su naturaleza, y también están las comunidades que están dentro de la actividad turística. Entonces, la idea es que pues todas las cosas que nosotros desarrollemos lleven a que la cadena en sí pueda pueda beneficiarse de la actividad turística, que puedan participar todos, que el turismo pueda brindar justamente esa posibilidad de que todos puedan participar de manera justa y equitativa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para lograr eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que podamos tener claro que estamos contribuyendo a uno sin restarle al otro? Y la capacidad en la cual nosotros podemos ejercer eso, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, nuevamente, con el tema de cómo nos desempeñamos y cómo tenemos claramente cuál es ese propósito como organización. Si ese propósito como organización no está claro, y encima podemos asumir que desde el hogar no tenemos claro también muchos valores, entonces podemos nuevamente caer fácilmente en un tema de una mala práctica y desempeñarnos de manera no ética en nuestras funciones, ¿no? Entonces, por ese lado creo que sí es muy importante y tiene que ver mucho con lograr encontrar organizaciones que tengan los mismos valores que nosotros para poder sentirnos cómodos, conocer lo que están haciendo ellos y desempeñarnos de la mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias, Franco, por tu intervención. En realidad es muy importante lo que comentas, el tema del propósito de toda organización y el que ellos puedan saber cómo transmitirlo a sus colaboradores, a sus diferentes stakeholders, es algo vital. Si no, pues vemos muchos casos en los que las conductas antiéticas salen a flote, ¿no? No, es una consecuencia casi directa. Y continuando, bueno, en la misma línea, ahora le vamos a dar el pase al magíster Guillermo Gates, quien nos va a compartir un poco cómo desde su empresa, cómo desde la organizacional, este compromiso ético puede influenciar mucho en el desarrollo humano al que estamos apuntando. Adelante, Guillermo, por favor. En general, voy a enfocar la respuesta no solo en la psicología organizacional, sino en general en la psicología. Sabes que como psicólogos podemos especializarnos en diferentes áreas, en diferentes rubros, como lo son la psicología educativa, la organizacional, clínica comunitaria, etc. Lo importante, y creo que la idea central de mi respuesta, es que la psicología en general se centra en la conducta humana, se centra en una persona, en las personas, en organizaciones, pero al final las organizaciones son un conjunto de personas. Y tenemos que buscar su bienestar, ¿no? Desarrollar a las personas y, por tanto, estas conductas. Al final, una conducta inmoral, por poner un antónimo a la ética, eh, es eso, es una conducta. Y como tal, siendo psicólogos, somos referentes para otras personas, y debemos ser especialmente cuidadosos con nuestra conducta y nuestra posición como profesionales a nivel ético. Creo que la ética tiene, como ya he mencionado, este componente conductual que está totalmente enlazado con que es la ética. em, y ya que sienta las bases, ¿no?, para la convivencia, como hemos mencionado, como ha comentado Patricia o el mismo Franco. Por tanto, su relación con el desarrollo humano es directo. Volviendo al ejemplo de la vacuna Gates, ¿no? La vacuna Gates, de esas 487 personas que se han vacunado en secreto, ¿cómo podemos identificar cuando una conducta no es ética? Pues porque no la vas a hacer pública, porque la vas a mantener en secreto, vas a intentar ocultarla. Si tú estás haciendo algo y sientes la necesidad de ocultarlo, de no decir a la gente lo que está sucediendo, tienes que tener cuidado porque probablemente estés frente a una situación así, ¿no?
desde mi posición, como bien comentaba Franco, he participado, he estado en diferentes organizaciones donde la ética o el código de ética es un manual de 50 páginas, como él mencionaba, y como tú también mencionaste, Christopher, que terminas guardando en tu cajón y nunca más la ves, ¿no? Desde ahí es que parte también la idea de ponerle un poco más de cabeza al proceso de comunicación y hacer de que el mensaje cale, ¿no? No solo podemos estar tranquilos y decir que ya hicimos una inducción y ahí queda, ¿no? El mensaje se tiene que reforzar todo el tiempo, el mensaje tiene que calar, tiene que tener impacto y por eso la importancia de también, como decía antes, ¿no? No hacer las cosas por hacer, ser éticos a la hora de trabajar y pensar, o sea, si soy responsable de esto, ¿cómo puedo hacer que esto realmente funcione, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esto no solo sea un proceso que voy a seguir porque la ley me exige que tenga un manual o un código de ética, sino cómo podemos hacer que esto realmente impacte en el negocio, cómo podemos hacer que esto impacte en la gente, que el mensaje cale, que tengamos un proceso formal para poder hacer las denuncias, un canal anónimo que asegure que las personas estén seguras y sientan confianza a la hora de denunciar algún acto no ético. Eso lo único que puede hacer es sumarle al negocio, sumarle al colectivo, por así decirlo, también a las personas, y de ahí la importancia también, ¿no? De tener a profesionales que quieran hacer las cosas bien. Em, Básicamente eso. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. En realidad, otra reflexión que nos llevamos ya cerrando este segundo bloque, bueno, esta segunda pregunta, definitivamente vemos cómo el propósito de las empresas y la importancia de que recaigan en sus colaboradores y sean conscientes del compromiso que por sí implica sus funciones y demás es vital. Y es transdisciplinar, o sea, es un proceso que va desde comunicaciones, que vemos que se replica en las diferentes profesiones que hoy día nos acompañan. Ahora, a continuación, vamos a entrar ya al tercer y último bloque con la siguiente pregunta que ustedes pueden observar en sus pantallas. Esta dice así: ¿cuál es el compromiso ético que deben asumir los futuros profesionales de su carrera? En este caso, pues estamos hablando de comunicaciones, de turismo y psicología. Y a su vez, ¿qué dificultades encontrarán para cumplirlas y cómo superarlas? Entonces, ahora ya vamos un poco más con el bloque de recomendaciones, ¿correcto? Y ahí iniciamos en la misma línea con la magíster Patricia Ulloque para que ella pueda iniciar las intervenciones. Adelante, Patricia, por favor. Perfecto, Christopher, y bueno, a todos los que nos escuchan y participan, la ética tiene que ser la brújula, definitivamente. Yo lo que recomiendo a futuros periodistas, a los que están iniciándose en esta carrera, es medir y analizar sus acciones con plena conciencia y observación analítica. Tienen muchas veces que detenerse a ver si sus acciones son realmente fruto de un trabajo objetivo, bien pensado, o son fruto del impulso, la inmediatez que tanto nos demanda un medio, y la necesidad de publicar primero, que muchas veces es el principal error en el periodista. Antes la norma ética, y por eso los periodistas eran muy valorados y también tomados en cuenta, sobre todo los que tenían gran trayectoria, porque no se podían dar el lujo de transmitir una información si no era 100% corroborada. Hoy caemos incluso en anuncios de personas que han muerto, que han fallecido, y luego nos llaman sus familiares. No me ha pasado personalmente, pero me englobo dentro de la profesión, por eso digo nos llaman. Pero llaman al medio señalando, oye, mi padre no ha muerto, oye, tal persona no ha muerto. Ha ocurrido mucho con personas del ámbito del espectáculo, por ejemplo, y parecen detalles, pero son aspectos básicos de una corroboración de información. Ahora estamos por corroborar datos mucho más grandes, trascendentales en nuestra vida, en nuestra historia, por ejemplo, como la data de personas infectadas por COVID, aquellas que se han contagiado, aquellas que han fallecido. El ministerio nos da una cifra, hay otra institución independiente que arroja cifras mucho más elevadas. La idea es siempre ir a las fuentes, a los consultores, a quienes están constantemente analizando la data sin sesgo, y ahí vamos a poder encontrar mejores respuestas. Mi recomendación va por el no desaliento, por luchar por los ideales y objetivos, que no es meramente discursivo. Realmente en el periodismo hay mucho por hacer, hay mucho por explorar, y falta muchas veces decisión, creatividad y convicción para hacerlo. Lo que sí invocaría muchísimo es el rigor, la calidad, que nunca debe ser pasada por alto. Hay que pasar
1, 2, 3 filtros si es necesario para lograr un objetivo bueno. El actuar con mucha conciencia, porque en nuestro trabajo periodístico hay toda una cadena. En mi caso, ahora soy conductora de noticias y hay un productor que elabora la pauta, pero existen también redactores que nutren el sistema informativo, pero estamos las personas que damos la cara y no por eso somos simples robots que nos sentamos y vamos a compartir una información tal cual es brindada. Hay un criterio, hay un discernimiento, hay cosas por mejorar, hay entrevistas en vivo que hacer y eso requiere mucha información y esa información implica también diferenciar lo oportuno de lo necesario y alejarlo un poco del escandalete y de la cosa vaga, de esto que mucho se habla de la espectacularización de la noticia, cuando la noticia se vuelve meramente un espectáculo. ¿Qué dificultades vamos a encontrar? Siempre la fragilidad institucional, lamentablemente esto no es nuevo, nos acecha hace décadas y estamos constantemente hablando de la decepción del político, de la poca confianza hacia una institución, de la poca credibilidad hacia un funcionario, y ahí viene un poco el reto en tratar de diferenciar. No podemos englobar en que todos los alcaldes son malos, todos los policías son malos, todos los médicos son unos insensibles, todos los funcionarios y congresistas son ignorantes. No. Estos discursos totalitarios simplemente nos ponen una barrera en la que nosotros mismos no podemos caer. Hay que diferenciar. Hay periodistas buenos y malos, hay policías buenos y malos, hay médicos buenos y malos, y eso es parte de la vida. Y ahí viene precisamente el conflicto ético. Hay fragilidad institucional, sí, pero hay que destacar siempre los aspectos positivos y negativos. La poca conciencia es todo un reto, porque tiene que ver una vez más con el análisis personal, el análisis individual y colectivo, ver nuestras acciones si se condicen con aquello que nosotros queremos ver, ofrecer o decimos en el discurso. Y el escaso compromiso ya implica mucho de voluntad, de especializarnos constantemente, de ver el vaso no solamente medio vacío, sino verlo medio lleno, de no solamente ahondar en este cúmulo del mundo malo y de que todo es malo, sino también ser propositivos, y eso es algo que me gusta mucho, particularmente de mi canal, una noticia policial que es tratada con toda sensibilidad y no tienes que ser muy explícito en aquellos temas que generan sensibilidad, en una información institucional que posiblemente en un medio comercial no es destacada porque no da rating, pero nuestro compromiso va mucho más allá del rating y hay noticias que tienen que darse a conocer porque estás hablando de poblaciones alejadas que solamente tienen acceso a información a través de tu medio, del compromiso de sacar noticias buenas en la medida de lo posible, porque el mundo es así, hay noticias malas y buenas y hay que destacarlo. Posiblemente abunden las malas, pero no hay que perder la fe, la esperanza y menos la ética al momento de contarlas. Así que los animo a siempre actuar por el lado bueno y contagiarse de ese espíritu de que los buenos son más. Y si quieren, los incluimos. Los buenos somos más. Hay muchas personas malas y cosas malas, pero hay que sacar siempre lo bueno dentro de todo este mundo que a veces nos asfixia. Muchísimas gracias, Patricia, y esperemos definitivamente, pensando y en esa misma línea, que los buenos seguiremos siendo mucho más en los próximos años, a pesar de las crisis que podamos tener, a pesar de los diferentes escenarios adversos que nos toquen atravesar como sociedad, pero definitivamente vamos enfocados mucho en esa misma línea. Ahora, a continuación, pues le vamos a dar el pase a Franco Flores para que nos pueda comentar un poco también desde su experiencia, desde su punto de vista, qué recomendaciones daría. Adelante, Franco, por favor. Gracias, Christopher. Sí, bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, siempre trato un poco de enlazar lo que mencioné hace un poco. Nosotros dentro del ministerio, por ejemplo, y te cuento la experiencia que tenemos claro que estamos dentro de un programa muy interesante que trabaja mucho con comunidades, con gente que tiene una riqueza importante a nivel cultural y natural, porque están dentro de espacios naturales que conservan, que protegen, que tienen conocimientos, saberes tradicionales y que son la base importante para el desarrollo turístico que nosotros ofrecemos, ¿no? Y que lo convertimos en productos. Y tenemos objetivos y tenemos el objetivo central del turismo en sí, del turismo comunitario, del plan Pentur y todo esto, ¿no? Pero hay algo que, por ejemplo, algo que nosotros hemos trabajado mucho
es en tener claro cuál es el propósito. Lo unía un poco con las preguntas anteriores, ¿no? ¿Y por qué? Nosotros tenemos una suerte. La estrategia de turismo comunitario del MINCETUR llama mucho el interés de muchos jóvenes de querer trabajar. Nosotros tenemos muchas personas que quieren trabajar en la estrategia de turismo comunitario. Hay mucha gente que quiere, de las universidades que quieren trabajar, que quieren hacer prácticas, quieren hacer voluntariado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de que hay mucha gente afuera en realidad que quiere trabajar porque quiere hacer algo por su país, ¿no? Entonces, y quienes estamos dentro somos unos privilegiados de ella. Y algo que siempre conversamos mucho con el equipo es que estamos en un espacio, en una situación, en una posición en la cual generamos políticas, desarrollamos actividades. Tenemos que tener claro, muy claro, que tenemos que promover para nosotros no solamente lograr los objetivos, sino que para nosotros el propósito del turismo es que el turismo que nosotros impulsamos, que es desde las comunidades, más allá de generar desarrollo económico local, generar mejora de la calidad de vida, ¿no? Diversificar la oferta turística, más allá de los objetivos, el propósito para nosotros es que a través de lo que hacemos generamos que haya espacios, ¿no? Destinos sostenibles donde la gente pueda vivir en armonía con el territorio, donde los viajeros se puedan encontrar con los anfitriones en las comunidades y puedan haber un intercambio intercultural, y que a través de eso pueda enriquecer la perspectiva de vida, la visión de las personas, y que pueda tener un respeto por la cultura local, por las personas, ¿no? Igual el anfitrión. Entonces, eso lo que nosotros recalcamos mucho en el colaborador, en el equipo donde trabajamos, en los chicos con los que trabajamos. Y en función de eso salen con un espíritu muy grande y hacen las cosas que hacen, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco de tener claro el propósito, nos lleva pues a cuál es el compromiso. Eso, que sigan ese compromiso, que sean transparentes, que sean comprometidos, que tengan una visión y que tengan una mirada de empatía. Porque, por ejemplo, mucho buscamos que el equipo humano que trabaje en la estrategia de turismo comunitario sea muy empático. Eso es vital, por ejemplo, ¿no? Creo que es importantísimo que podamos tener esa capacidad de ponernos en la posición del otro. Porque podemos tener muchos valores también en el hogar, pero si afuera, en la sociedad misma, no somos empáticos, no nos ponemos en la situación del otro, en verdad no vamos a poder identificar las necesidades y vamos a tomar decisiones erróneas. Entonces, eso es muy interesante. Eso nos va a permitir ser abiertos al diálogo, a poder escuchar mucho más que hablar, ¿no? Y a poder entender qué necesidades tiene la otra persona. Y generar políticas que obviamente generen una equidad, ¿no? Eso es lo que yo creo que es el compromiso que deben de asumir los nuevos profesionales en el caso de turismo, creo que a nivel general, no solamente turismo, pero hablando de turismo, creo que si vas a dedicarte al turismo en el tema de la planificación turística que genere desarrollo sostenible en las comunidades, tienes que tener una visión muy amplia, tienes que ser muy transparente, muy comprometido, meterle mucha pasión, buscar lugares donde organizaciones que compartan los mismos valores que los tuyos, pero que sobre todo seas muy empático. Si no tienes empatía, en realidad no vas a poder calar, no vas a poder aterrizar en la misma situación en la que se encuentran la sociedad en sí. Entonces, y vas a tener comportamientos que quizás, o decisiones que no van a ser equitativas y no éticas. Entonces, eso para mí es un poco el reto, ¿no? del compromiso. Las dificultades que van a haber, o sea, en el ámbito laboral vas a encontrar muchas. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Con Vizcarra y con lo que está sucediendo. Es un mal ejemplo. Hay muchas personas que lo van a tomar como mal ejemplo. Hay otras personas que de repente lo van a tomar como que, qué vivo es este tipo, ¿no? Si él lo hizo, yo lo puedo hacer.
porque eso es lo que ha estado pasando siempre, ¿no? Entonces es una lástima. Entonces nos vamos a cruzar siempre por el camino con organizaciones que no tengan claro su propósito. Nos vamos a cruzar con personas, jefes, no digo líderes, porque líder es otro concepto, que tengan una mala práctica. Entonces vamos de repente a quedarnos callados y continuar y seguir eso, y se nos va a hacer una línea de trabajo mala. Entonces, y sobre todo también el lograr, el tener claro también un tema es no solamente, como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. No es así. Yo pienso que importa mucho el cómo haces las cosas. En la medida que hagas bien las cosas, la verdad es que vas a cumplir los objetivos y no ir muy rápido también. Hay mucha gente que le gusta ir muy rápido y lograr obtener cosas muy a corto plazo, y no es así. Entonces, a veces todas estas dificultades se te van a presentar en el camino y te van a llevar a querer obtener las cosas ya, y te van a llevar al error, ¿no? Y a no actuar de manera ética. Entonces, creo que esto es un poco lo que creo que los profesionales deben de tener esta mirada mucho más amplia, ¿no? Estamos en un país muy diverso, muy multidiverso. Tenemos costa, sierra, selva, norte, centro, sur, Amazonía, comunidades en todos lugares. Vamos a tratar siempre en nuestro ámbito laboral con muchas personas de diferentes estratos, diferentes culturas, diferentes realidades, en todo el ámbito, no solamente turismo. En turismo es muchísimo, te comento. Nosotros trabajamos con comunidades de Aguajún, del Altiplano, de la zona andina, de Cusco, Puno, Arequipa, y la capacidad de cómo poder ponernos en la situación de ellos para entender sus diferencias y a partir de eso respetarlos y saber qué cosas podemos hacer, eso es muy importante. Entonces creo que eso es algo vital que, que tenemos que empezar a tenerlo claro. Y Guillermo creo que lo había comentado también, no tenemos un curso dentro de los colegios, ya se fue el curso de cívica o otros temas de valores, deberían de verlo, ¿no? Porque si no, al final salimos, estamos en una burbuja, salimos nos chocamos con una realidad que no conocíamos y actuamos mal teniendo malos ejemplos frente a nuestras alrededor nuestro, ¿no? Creo que eso es importante. Muchísimas gracias, Franco, por tu intervención. En realidad, bueno, nosotros por parte de la universidad y dentro de nuestra malla curricular en cada una de las escuelas sí contamos con estos cursos de ética y filosofía en donde buscamos ahondar mucho más en ese ejercicio y al llamado al compromiso ético que desde las aulas, desde los primeros ciclos, siempre estamos apuntando a que se haga. Y justamente teniendo en cuenta lo que tú comentas, cuando ya nosotros salimos a la cancha, definitivamente nos topamos con los ejemplos que tú has puesto, ¿no? Ahora, en la misma línea, ya para cerrar este bloque, le vamos a dar el pase al magíster Guillermo Gates para que él nos pueda decir qué recomendaciones también daría desde su posición. Adelante, Guillermo, por favor. Creo que algo que veo mucho es que la gente no sabe decir no sé, ¿no? Cuando les preguntan cosas. Lo que he colocado aquí es que debemos ser capaces de aceptar cuando nuestro conocimiento o experiencia no son suficientes para tratar una consulta o un tema en particular. O sea, a pesar de tener los títulos, la experiencia o las especialidades que tú puedas nombrar, mm, siempre cabe la posibilidad de que nos encontremos frente a una situación que se escape de nuestras manos o de nuestro conocimiento. Aprender a derivar, aprender a decir, no lo sé, déjame leer, déjame investigar, o derivarlo con otro profesional que sabemos que puede ser especialista en el tema, es un comportamiento ético. Mientras que aplicar terapias que no dominamos, herramientas que no conocemos o diagnosticar sin mayor base que la observación, son comportamientos que debemos evitar como psicólogos, ya que del otro lado hay una persona que en muchos casos acude a nosotros buscando ayuda, ¿no? Buscando una guía. Em, Quiero resaltar, por ejemplo, poner un ejemplo, no sé si recuerdan el caso de Jaime Sillonis, ese señor que salió reteniendo a una chica en un ascensor. Antes de que se haga la pericia psicológica, por ejemplo, ya habían psicólogos en televisión, en diferentes medios, dando diagnósticos de él es así, él es tal, tiene una personalidad tal, y solo se basaban, o sea, nunca lo entrevistaron, nunca lo conocieron, solo veían
solo podías basar tu diagnóstico en la observación, que de hecho sí podías ver cosas, pero o sea, dar un diagnóstico así es algo que debemos de evitar por ética profesional. De hecho, en la universidad nos han enseñado muy bien que esas cosas se tienen que evitar. Nosotros llevamos psicología, o sea, cursos de psicología clínica todos los ciclos. Como te conté, podemos especializarnos en diferentes ramas, pero la clínica creo que es una de en las que la universidad hace foco, hace bastante foco, y creo que es súper bueno porque creo que es la base para la psicología, o para decir si soy psicólogo, ¿no? Em, Ahora, alejándonos un poco de los psicólogos, creo que como profesionales de cualquier ámbito debemos ser conscientes que el conocimiento es dinámico y que evoluciona súper rápido. Creo que también es súper ético no quedarnos con lo que hemos aprendido en la universidad, sino seguir aprendiendo y desarrollando, ¿no? Más aún ahora, cuando hay tanta información. O sea, si tú quieres aprender algo realmente, solo tienes que entrar a internet e investigar. Em, Aparte, tampoco quería dejar la oportunidad de lado como para resaltar la importancia de la salud mental nuevamente. Vivimos momentos complicados y no necesitas realmente hacer un gran esfuerzo, un gran proyecto para dar tu granito de arena. Creo que teniendo actos de bondad sinceros, actos de preocupación por el resto, ¿no? No solo un amigo, un familiar, sino un desconocido, son cosas que van a aportar para que el Perú cambie. Eh, Creo que incluso hay una serie de iniciativas de gente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Vivir Hoy es un emprendimiento de personas especializadas en salud mental que ponen a su disposición, o sea, ponen a disposición de la gente su experiencia para poder ayudar justamente o dar consultas o repartir información, dar información sobre temas relacionados con salud mental es un tema que realmente el Estado ha dejado de lado, creo que está totalmente abandonado. Y, y bueno, en realidad solo necesitas darte cuenta de que hay gente estresada en sus casas trabajando, gente que realmente la pasa mal porque tienen la preocupación de que hoy me voy a quedar sin trabajo, y me quedo sin trabajo, cómo le voy a recuperar a mi familia, etcétera, hoy me voy a enfermar, mi mamá se puede enfermar, qué sé yo. Y, y por eso hablo de esto, ¿no? Es importante que todos seamos conscientes de esto y tanto Franco como Patricia, que tienen personas alrededor cuando trabajan, también son conscientes de que, no como líderes, porque bien Franco decía, no necesariamente por ser jefe eres líder, pero teniendo gente a tu cargo, trabajando en una organización con personas, tenemos que también ser conscientes de que es importante poner foco en la salud mental, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo, por tu apreciación. En realidad, el tema de salud, salud pública, salud mental, hoy en día definitivamente está sobre agenda, y más en esta contienda que viene. O sea, la tenemos a la vuelta de la esquina, y definitivamente es uno de los temas que deberíamos de priorizar, ¿no? Como a la hora de poder elegir, a la hora de poder ser conscientes de nuestro voto. Bueno, ahora ya finalmente, antes de cerrar, vamos a pasar con la ronda de preguntas. Hemos elegido 3 preguntas, una para cada ponente, y vamos a iniciar en la misma línea, bueno, con la magistra Patricia. Los asistentes nos han hecho la siguiente pregunta. ¿De qué manera los medios de comunicación deberían involucrarse en fomentar los componentes éticos? Ahora sí. Perdón, ahora sí. No, adelante, gracias. Bueno, muchísimo. Hay una responsabilidad muy concreta en el día a día, en lo periodístico, tratando de ser lo más objetivos posibles, sin adjetivar, porque es una de las cosas que a mí me fastidia mucho en el periodismo. Al creerse dueño de la verdad, el periodista suele adjetivar o incidir en un comentario que ya tiene sesgo. Una cosa es criticar y puede ser bajo términos objetivos, pero puede involucrarse mucho al momento de, desde incluir una palabra nueva, que puede ser algo muy ilustrativo, pedagógico, puede involucrarse mucho en la práctica, en cómo difundes una imagen, cómo la cuidas, para que no hieras sensibilidades, en el momento de tratar a un entrevistado. Todo entrevistado merece respeto, así estés hablando de una persona que aparentemente es corrupta. Bueno, la idea se contrasta en los hechos, en las revelaciones, pero siempre bajo la línea del respeto. O sea, la ética marca todo tu eje de acción. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ahora esta pregunta está dirigida para el licenciado Franco.
y viene así, ¿no? O sea, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos de la aplicación profesional ética en el Estado? Teniendo en cuenta, entendiendo el contexto en el que nos encontramos, en el cual sabemos que la reputación del servidor público pues está cuesta abajo, ¿no? Definitivamente por los hechos y en general, de manera general. Adelante, Franco, por favor. Gracias, Christopher. Bueno, frente a esta situación bastante dura, porque es el reflejo, no, no solamente los políticos, sino en todo los servidores públicos, nos vemos afectados a eso. Continuar siendo transparentes, ¿no? Yo creo que la transparencia, el diálogo, la cercanía, la proximidad. Nosotros, por ejemplo, ahora con la pandemia desde la pandemia que empezó, tenemos WhatsApps, donde tenemos a muchos líderes de las comunidades que como conversamos, coordinamos, a gestores, alcaldes, empresas que trabajan con las comunidades, conversamos con ellos, hemos tenido un proceso de diálogo continuo, hemos sido muy transparentes en decirles todo. El presupuesto es bajo, nos han recortado personal, hay que hacer esto, hay que buscar sinergias, y cuando las cosas están complejas, decirlos también. Eso, entonces yo creo que la transparencia es básico ahora, y tener muy claro que por más que tú estés en el sector público, eso no quiere decir que compartes la misma línea política que pueda haber, ¿no? Eso está clarísimo. Yo creo que por eso estar en el sector público no tiene que ver con una mirada clara de ética, más que de un objetivo personal político, ¿no? Eso no. Entonces, ser transparentes creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Franco. Y bueno, para cerrar este bloque ya de preguntas, vamos con el magíster Guillermo, y la pregunta para él es la siguiente. ¿Cuál es el perfil de un comportamiento ético y qué significa o qué entiende usted por hacer bien las cosas en concreto? Ok, o sea, hacer las cosas bien, creo que eso hacía referencia a una de las primeras preguntas. Sí. Hacer las cosas bien no significa necesariamente ser exitoso en lo que haces. O sea, hacer una labor y cumplirla bien, no equivocarte. Significa, o sea, tener todo tu enfoque, toda tu energía, toda tu capacidad en hacer lo que estás haciendo, ¿no? No estar distraído a la hora de trabajar, saber que formas parte de un proceso que es importante porque tu trabajo va a terminar influenciando en el trabajo de otros, cumplir con los tiempos de entrega, o sea, hacer las cosas bien no necesariamente, como decía, significa no equivocarte. De hecho, inclusive, si es que te equivocas, creo que es ético también decirle no sé, a tu jefe o levantarme y decir, oye, ¿sabes que me equivoqué? No cubrir tu error, o sea, no mentir. Eso es súper importante. O sea, hablar y hablando de la primera parte de la pregunta del perfil de un comportamiento ético, o sea, un perfil en sí de un comportamiento, me parece, o sea, es un poco confusa la pregunta, pero me gustaría hacer referencia al hecho, a otra respuesta que di. ¿No? Si tú haces algo y tienes la necesidad de ocultarlo, de no decirle a la gente, oye, mira, he hecho esto, eso ya es un signo, o es un signo visible de que algo estás haciendo mal, de que eso que estás haciendo te da de alguna forma vergüenza o sabes que está mal y tienes que pensar, oye, ¿realmente está bien que oculte esto? ¿Que no diga esto? O sea, hay que ser conscientes de lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? No solo en el trabajo, sino en general con tu familia, con tu pareja, con la gente que conoces y que no conoces también. Muchísimas gracias, Guillermo. En realidad, muchas gracias por su participación. Bueno, en nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez, en nombre de la directora de Educación Continua, Sostenibilidad Internacional y Seguimiento al Graduado, la magíster Sofía Córdoba, queremos agradecer a los ponentes, a los magíster, al magíster Patricio Yoca, al magíster Guillermo Geis y al licenciado Franco Flores, por tener la gentileza de acompañarnos el día de hoy, compartiendo sus diferentes experiencias y puntos de vista sobre la importancia del compromiso ético como tal en nuestra sociedad para el desarrollo de nuestra profesión.
así como también a cada uno de los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión del primer webinar del ciclo Convivencia Saludable. Antes de concluir nuestro webinar como tal, a continuación vamos a difundir una pequeña encuesta de satisfacción muy breve, muy puntual, para que los participantes pues puedan darnos oportunidades de mejora, de repente puedan calificar qué tal ha sido la experiencia con este primer webinar. Y no nos va a tomar muchos minutos. En realidad es súper corta la encuesta, tiene 4 preguntas. Y ya para finalizar, ahora sí, pues, cabe indicar que este webinar se va a publicar en la cuenta oficial de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Ustedes van a poder acceder al mismo a través de la lista de reproducción de sostenibilidad. Asimismo, bueno, les extendemos la invitación para seguir las redes oficiales de la Oficina de Sostenibilidad de Seguimiento al Graduado, para estar al tanto de las diferentes iniciativas, bueno, que cada una de las oficinas están desarrollando actualmente. Muchísimas gracias por su participación y los invitamos a conectarse en nuestros próximos eventos. Muy buenas noches.